Dios le bendiga, hermano. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Números. Números capítulo 20. Amén. Capítulo 20, vamos a estar leyendo ahí del verso 8 al verso 13. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tome su lugar. Es una palabra que ya la hemos escuchado, amén. Ya conocemos la historia. Y si viera que ya la conocemos, mi hermano, pero batallé mucho para saber lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Entonces, pues como hemos dicho, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo quien haga todas las cosas. Siempre me subo nerviosa, mi hermano. Pero ahora estoy más nerviosa porque no sé por dónde se va a ir. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Entonces, fíjese, vamos a ver un poquito para entender mejor un poquito de la historia de Moisés, aunque ya la conocemos. Vamos a recordar un poquito quién fue Moisés, de dónde salió, cómo empezó su ministerio. Vemos ahí en la historia de Moisés, mi hermano, a una mujer llamada Jocabed. ¿Cuántos se acuerdan de esta mujer? Esta mujer dice la Biblia que escondió durante varios meses a Moisés. ¿Para qué, mi hermano? Para impedir que se cumplieran las órdenes que había dado Faraón. Entonces, llegó un momento, mi hermano, llegó un momento en el que no pudo esconderlo durante más tiempo. Así que lo que hace esta mujer, la madre de Moisés, dice que le coloca en una cesta, amén, vaya ahí viajando, lo coloca en una cesta con barro en un interior, dice, para que el agua no pudiera entrar y que el río se lo llevara. Después, mi hermano, la cesta dice que fue encontrada por una princesa egipcia, amén, la cual dice que fue convencida por Miriam de que el bebé le amamantara una hebrea. Entonces, quien resultó ser Jocabed, dice Lojebed. Y tras unos años, mi hermano, cuando cuidando a Moisés, dice que fue devuelto a la princesa egipcia y fue criado como un hijo más de aquel hombre faraón. Y vemos que aquel hombre pues tenía otro hijo y creció con este muchacho como si fuera su hermano. Entonces, ¿quién sería el futuro sucesor del faraón? ¿Qué pasa después, mi hermano? Dice la Biblia y nos narra la Biblia que la vida de Moisés fue tranquila hasta que un día vio el trabajo de los esclavos hebreos. Amén. Vio cómo estos hombres trabajaban, el arduo trabajo que llevaban estos hombres, cómo se les trataba, eran esclavos. Entonces en ese momento, mi hermano, narra la historia que
Moisés, al ver una injusticia sobre un hombre, dice que lo mató. Mata al egipcio al ver la brutalidad con la que trataba a estos hombres, a los esclavos. Y dice que tras esto Moisés abandona Egipto durante años. Entonces, llega un momento, mi hermano, el exilio de Moisés. El exilio de Moisés dice en la Biblia que le llevó hasta Madián, donde dice la palabra de Dios que tras proteger a un grupo de pastoras, dice que fue acogido por el padre de estas mujeres. Entonces, en ese momento Moisés se vuelve pastor. Se vuelve pastor, mi amor, siendo el principal responsable de vigilar el rebaño de aquel hombre, de la zona. Entonces dice la Biblia que Moisés vivió en Madián durante 40 años y después se casa con una mujer llamada Séfora. Amén. Va viajando en el tiempo. Se casa con esta mujer llamada Séfora, una de las pastoras, y que después tuvo un hijo al que llamó Gersón. Amén. Entonces, llegamos al momento de su llamado, del llamado de Moisés. Dice que fue durante esta etapa cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez. Y mire que ahorita nos decían en el devocional, ¿verdad? Fue un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, encontrándose, mi hermano, con una zarza que ardía sin consumirse. Y cantamos el canto, ¿verdad? De la zarza. Entonces Dios, mi hermano, usando la zarza como medio de comunicación, le encomendó una misión a Moisés, donde le decía, la cual consistía en volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo, de la esclavitud. Esa fue la misión que Dios le encomienda a Moisés. Estas plagas, mi hermano, acuérdese de las plagas que fueron, que se llevaron en aquel tiempo a Moisés. Estas plagas, dice la palabra de Dios, que convencieron al faraón de que debían liberar a los esclavos hebreos. Y conocemos la historia, ¿verdad? De las plagas y cómo faraón endurecía su corazón y a última hora los dejó ir. Pero, mi hermano, ¿qué pasó? Que el faraón a última hora cambia de opinión. Amén. Cambia de opinión cuando Moisés y el pueblo hebreo ya habían iniciado su viaje de libertad. Entonces, partiendo con un gran ejército, va Faraón para recuperar a sus esclavos. Fíjese, vaya analizando toda la historia de este hombre Moisés, todo lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que enfrentarse, o nosotros lo podemos contar pues así, ¿verdad? Simple, pero un trabajo difícil. Tenía a cargo un gran pueblo, tenía a cargo gente por la cual tenía que responder delante de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que el ejército egipcio, dice, alcanzó a los esclavos cerca del Mar Rojo. Y conocemos la historia del Mar Rojo. ¿Amén? Pero dice que Moisés, gracias a la ayuda de Dios, separa las aguas, mi hermano. Y pudieron pasar él y el pueblo de Israel en seco. Que la palabra así lo dice. Amén. Entonces, al intentar este ejército pasar detrás de ellos, dice que fueron abrazados por el mar y murieron ahogados. Su vida, mi hermano, de Moisés en el desierto fue una vida dura, porque tuvo que lidiar con muchos caracteres, tuvo que lidiar con mucha gente, tuvo que lidiar con muchas cosas. Entonces fue dura. Y continuando con esta historia, mi hermano, sobre Moisés, debemos hablar sobre los últimos años del hebreo. ¿Qué fue esto, mi hermano? Toda aquella etapa que sucede tras la huida de Egipto. ¿Y hasta dónde? Hasta la llegada a la tierra prometida. Amén. Entonces, tras meses, mi hermano, 3 meses, tras la travesía en el desierto de
de Moisés cuando subió al monte Sinaí. Dice la palabra de Dios que ahí fue el lugar donde recibió las tablas, amén, de los mandamientos, las leyes básicas para el pueblo de Israel. Entonces dice que Moisés estuvo en el monte 40 días. ¿Y qué pasa, mi hermano, cuando baja este hombre? ¿Qué pasa? Que cuando baja este hombre con las leyes que Dios le había dado, los 10 mandamientos, encontró a su pueblo, mi hermano, al pueblo de Israel, los encuentra adorando un becerro de oro. Amén. Fíjese nomás, todo lo que Dios hizo, todo lo que tuvo que atravesar este hombre y el pueblo adorando un becerro de oro. Moisés, mi hermano, dice la palabra de Dios que entró en enojo, que entró mucho enojo en él, que entró en cólera por ver aquella acción que el pueblo de Israel había hecho, a pesar de todo lo que Dios les había ayudado. No estamos hablando de 1 o 2 días, mi hermano, o de una semana, estamos hablando de años en los cuales Dios les había ayudado, en los cuales Dios les había puesto un líder para que les guiara en todo lo que Dios mandara. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés se enoja en gran manera y destruye aquel becerro, lo agarra y lo hace pedazos. Entonces, mediante las tablas, mi hermano, de los mandamientos, también las rompe. Rompe las tablas. Tras este suceso, mi hermano, dice la palabra de Dios que Moisés suplicó a Dios, pidiéndole perdón por la ignorancia del pueblo. Y dice que Dios le perdonó entregándole otras. Amén. Entregándole otras de piedra, donde se debía escribir de nuevo los 10 mandamientos. ¿Qué pasó después, mi hermano? Nos cuenta la historia que Moisés fallece a los 120 años. Fíjese, 120 años bien vividos, sin poder entrar, mi hermano. Lo más triste es que vivió 120 años y no pudo entrar a la tierra prometida. La miró, dice la palabra de Dios, que la miró de lejos. Fíjese, era algo por lo que este hombre había luchado. Era algo por lo que Moisés había hecho todo lo posible para que el pueblo entrara a esa tierra, para conquistar la tierra prometida y para que a final de cuentas Dios dijera, no entras. Ni tú ni la congregación entrarán. Imagínese, mi hermano, decir, tengo 40 años en el evangelio y Dios dice, pues no entras. Mira, esto se me pone la piel chinita. No entras. ¿Por qué, Dios? Porque yo digo que no. Esto fue lo que pasó, mi hermano. Seguramente Moisés llevó durante muchos años esta tristeza de saber que nada más la iba a ver de lejos, de saber que, o de ver aquella ciudad y ver esa ciudad donde dice la palabra de Dios, donde fluía leche y miel, estar todo el tiempo soñando que algún día estaría ahí y de repente Dios le dice, no vas a entrar. Muchos años seguramente Moisés estuvo con esa tristeza en su corazón, de saber, mi hermano, que no iba a poder entrar a esa tierra prometida, ni caminar por ella, ni beber agua de ella, ni de comer sus frutos, que probablemente había frutos muy ricos en aquel lugar, de no disfrutar las brisas, el aire, el agua de los arroyos que había en aquel lugar. Una tierra donde decía ahorita fluía leche y miel, que estaba en todos sus sueños y deseos de Moisés, pero que jamás iba a poder disfrutarlo. Su compromiso vemos, mi hermano, que fue total. Su trabajo fue un trabajo intenso de Moisés. Su consagración fue una consagración completa. Completa. Daba todo por hacer lo que Dios le mandaba.
Pero, mi hermano, ¿a dónde vamos? Aquí un solo acto de incredulidad y de desobediencia lo llevó a mirar de lejos la tierra prometida. Fíjese bien, y es aquí donde vamos a entrar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés para que no pudiera entrar? ¿Qué fue lo que hizo? Un solo acto, mi hermano, de desobediencia y de incredulidad. Y ahorita lo leímos. Es muy bonito y muy duro ese último adiós. Dice Moisés se despide con las palabras de bendición para cada una de las 12 tribus de Israel. Dice que sube al monte Nebo solo y desde allí Dios le muestra toda la tierra prometida, a lo largo y a lo ancho. Ahí en el capítulo, creo es el 34, versículo 4, donde dice, desde el 3, dice, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Y le sigue diciendo, ahí en el 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os has de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Y le empieza a decir de dónde hasta dónde. Amén. Desde acá hasta acá y desde allá hasta allá. ¿Y qué sentiría usted, mi hermano? Que Dios le dijera, ven, te voy a mostrar cómo está aquí arriba. Y que a última hora diga, pero no vas a entrar. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Todo el esfuerzo, todas las luchas, todas las pruebas, y que por un solo acto de incredulidad y desobediencia Dios diga, pues no entras. Esto fue lo que pasó, mi hermano. Qué bonita manera de morir, lleno de años, lleno de bendiciones, lleno de fuerzas. Dice, habiendo sido el único en hablar con Dios cara a cara, bonito, y el más grande de las poderosas señales y maravillas que Dios hizo por medio de él. Amén. Y vemos que Moisés viene siendo figura de Cristo. Amén. Entonces, la pregunta es, mi hermano, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que hizo? Porque decimos, ¿verdad? Ahorita lo podemos decir, pues por desobediente. Pero ¿qué fue lo que hizo en sí? ¿Qué fue lo que provocó que en Dios se enojara tanto, mi hermano? Moisés quizás fue el más grande siervo de Dios en la Biblia. Fue una persona grande espiritualmente y fue responsable por la formación de la nación de Israel. Tuvo, mi hermano, muchas cualidades. Vemos un hombre que habló con Dios cara a cara, un hombre que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios, un hombre que hizo muchas señales y prodigios gracias a que Dios estaba de su lado, un hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, sin embargo, mi hermano, la Biblia menciona algunas imperfecciones de este hombre. ¿Cuáles? 2 al comienzo y 1 al final de su vida, donde vemos que mata a un egipcio. Amén. Moisés mata a un egipcio y otra, no quiso obedecer a Dios. Cuando lo llamó a ir al faraón, y luego leemos del momento en que falló al final de su vida, ahí en Números, lo que leímos ahorita 20 del 1 al 3. Es muy importante, mi hermano. Siempre se nos ha dicho, ¿verdad?
es muy importante observar el contexto, porque en el cual un siervo de Dios fracasa, porque nos enseña mucho, mucho que nos enseña. Vemos, mi hermano, ahí en la palabra de Dios, la muerte de su hermana. ¿Cuántos se acuerdan cuando muere su hermana? Fue un impacto, mi hermano, que marcó mucho a Moisés. Era su hermana mayor. Esta mujer lo cuidó cuando Moisés era bebé. Dirigió el canto luego de cruzar el Mar Rojo. Lo acompañó por 40 años en el desierto. Sin embargo, mi hermano, su muerte le impactó mucho a Moisés. Le dolió tanto a este hombre. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Cuando pasamos por una experiencia sumamente triste, que impacta muy dentro de nosotros, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí es donde el diablo aprovecha, porque ahí es donde el diablo nos ve vulnerables y porque ahí es donde el enemigo entra a atacarnos. Estamos más dispuestos, mi hermano, estamos más expuestos a fracasar. Sí que Dios nos muestra este ejemplo de Moisés. La muerte de su hermana impactó en Moisés. Moisés ya no fue igual, mi hermano. Moisés no fue igual, su manera de ser cambió. Por eso, algo que nos dice aquí es esto. Ten cuidado cuando algo marca tu vida, cuando algo impacta tu vida y que te haces vulnerable, porque ahí es donde el enemigo tiene más entrada a destruirte. Y no nos damos cuenta, mi hermano. Lamentablemente no nos damos cuenta cuando de repente yo ya no soy lo que era antes. Al final del viaje por el desierto, ahí en número 20, verso 14, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Aquí, mi hermano, indica que el pueblo de Israel ya estaba al borde de la tierra prometida. Habían caminado, decíamos ahorita, 40 años por el desierto, donde pasaron y sucedieron muchas cosas, mi hermano. Durante todo ese tiempo, mi hermano, Moisés guió al pueblo de Israel. Moisés tuvo que lidiar con tanta queja de este pueblo. Entonces pasó muchas pruebas, las cuales obtuvo la victoria. ¿Qué pasó, mi hermano? Que Moisés entra bajo presión. Y algo, mi hermano, que pasa cuando usted y yo estamos bajo presión. Dice que este hombre estaba bajo presión a pesar de su edad. Dice la palabra de Dios que Moisés seguía sirviendo a Dios. Amén. A pesar de toda la presión que Moisés tenía a su larga edad, él seguía sirviendo a Dios. La muerte de María, mi hermano, coincidió con la escasez de agua. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que el pueblo se levantó contra Moisés. Ahí en el versículo del 2 al 5. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Qué tal se la está pasando ahorita con el agua? ¿No se ha quejado? Hemos renegado, mi hermano. Yo sí he renegado, lo confieso. He renegado y digo, ay, Señor, y hasta digo, miserables, ¿por qué la cortan tan temprano?
o la reducen, o sea, abren el agua y la reducen. Imagínense este pueblo, mi hermano, en el desierto sin agua, 40 años en el desierto, sin una gota de agua. A nosotros de periodo de 4 hasta la hora que se les da la gana, porque a veces la corta antes. Pues imagínense este pueblo, la desesperación, mi hermano, el enojo, toda la presión bajo un solo hombre. Hagan de cuenta como con Samuel, todo Nuevo León contra Samuel. Fue un momento de gran tensión, mi hermano, y yo creo que a Moisés se le subía y se le bajaba la presión. Entonces, Moisés no supo responder ante la presión de ese momento, mi hermano. Ya era tanto lo que Moisés había cargado, ya era tanto lo que Moisés había aguantado, tanta queja, tanta, como decía ahorita al principio, tanto carácter diferente, porque todos se enojaban, pero hay unos que son broncudos, otros son más calmados. Entonces, cuando usted y yo estamos bajo presión, mi hermano, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Le ha pasado? Tomamos decisiones equivocadas y podemos fracasar espiritualmente. Entonces, cuando usted y yo, bueno, yo cuando estoy presionada y que hago las cosas por ya la desesperación, después ando llorando porque digo, chinelas, ¿por qué lo hice así? Ahora tengo que aguantar lo que viene. Y está la presión y el estrés a todo lo que da. Esto tuvo que pasar Moisés, mi hermano. Esto tuvo que pasar. Ahora vamos a ver qué hizo para fallar, mi hermano. ¿Qué hizo Moisés para fallar? Lo primero que este Moisés hizo fue muy bueno, porque dice su palabra, la palabra de Dios, que se presentó ante Dios, como siempre lo hacía él, se presenta delante de Dios para contarle el problema, mi hermano. Usted lo puede ver ahí en el verso 6, donde dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. Eso fue algo bueno. Y dice que Dios se aparece, que la gloria de Jehová se aparece delante de ellos. Pero, mi hermano, allí en el verso 10 todo cambia, porque dice que Moisés está enojado. Dice, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿acaso, dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ya estaba enojado, mi hermano, pero antes se había presentado delante de Dios. ¿Está entendiendo? O sea que a final de cuentas su carne salió, mi hermano, saltó. Los trató de rebeldes, dice ahí en el verso 10. La pregunta es, ¿fue justificado al hacerlo? Al llamarles así, usted y yo podríamos decir que sí. El pueblo era terco, mi hermano. El pueblo ya era rebelde. El pueblo ya nada más estaba ahí, como decimos aquí los mexicanos, de cuchillito de palo. Amén. Entonces, pero al hablar, mi hermano, al Moisés, al hablar así, mostró que estaba muy enojado. Muy enojado. Y no habló bien del pueblo. No habló bien del pueblo. Hay un peligro, mi hermano, cuando estamos enojados. Hay un peligro. La Biblia dice, enójense, pero no pequen. Hay un peligro cuando usted y yo nos enojamos. ¿Por qué, mi hermano? Porque fácilmente podemos decir o hacer cosas que luego nos vamos a estar lamentando. Moisés estaba muy enojado. Imagínese toda la presión. Imagínese todo ese asunto encima de él. Tantas quejas para un solo hombre, porque en sí Aarón era un apoyo para Moisés. Entonces, Moisés se enoja. Y ese peligro cuando nos enojamos, ¿por qué?
porque como decía ahorita, podemos decir cosas de las cuales después nos vamos a estar arrepintiendo. Podemos pecar. Se volvió autosuficiente, mi hermano. El verso 10 nos lo muestra. Este hombre se muestra autosuficiente. En su enojo, dice, habló imprudentemente. En su enojo Moisés habla imprudentemente, sin medir sus palabras. Vemos la pregunta que hace. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Pero ya enojado, mi hermano. ¿Qué estaba diciendo? Da a entender que él lo iba a hacer con Aarón. Como quien dice, estaba dejando a un lado a Dios, mi hermano. Entonces, al pasar los años en el ministerio, mi hermano, hay un grave peligro del orgullo y la autosuficiencia que entra en el hombre. El orgullo y la autosuficiencia de que yo ya no, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Donde llegan a sentir que ya no se necesita de Dios, donde el hombre lo puede hacer solo. Yo ya sé, oye, ya tantos años, no necesito que me prediques eso. Llegamos hasta decir, no necesito ir toda la semana, yo ya sé. Confiamos, mi hermano, en nuestra experiencia, confiamos en nuestros dones, en nuestras habilidades, pero Moisés se está olvidando de algo. La Biblia nos dice que la peña es figura de Cristo. Amén. La peña es figura de Cristo. Moisés desobedeció a Dios. Nos lo dice ahí el verso 11, donde dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios le había dicho, mi hermano, habla a la roca. Allí en el verso 8 dice, donde Dios le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Pero este Moisés dice que la golpeó, mi hermano, y para colmo, 2 veces. Imagínense lo enojado, y yo creo que hasta el palo rompió. 2 veces salió agua, mi hermano. Salió agua, y usted podría decir, bueno, y si hizo mal, ¿por qué salió agua? Porque si algo Dios tiene, mi hermano, es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dice que sale agua, pero Moisés había cometido un grave error. ¿Cuál error? La desobediencia. La obediencia es muy importante para nuestro Dios, mi hermano. Para el hombre la obediencia es lo más importante, ¿o no? Cuando su hijo desobedece, ¿a poco se lo deja pasar? No, le da sus buenas. Les damos sus buenas. Porque es algo importante, es algo esencial en una familia, la obediencia, el respeto. Y para Dios es lo mismo. La obediencia es un acto importante que el hombre debe de tener. Y Moisés, siendo el líder, oiga, lo que Dios esperaba era obediencia. Entonces, mi hermano, si Dios nos dice algo, y se nos ha estado diciendo, cuando Dios nos manda algo o nos dice algo, hay que hacerlo. ¿Cómo? A la manera de Dios. Aquí vemos que Moisés hizo todo lo contrario. Fue, pero no le habló a la peña, sino que la golpea. Y la desobediencia, mi hermano, es el camino, decíamos ahorita, al fracaso espiritual. Porque ¿cuántas veces Dios nos habla? Todos los días, de lunes a domingo, Dios nos habla. Dios nos habla. Entonces, ya si hacemos lo contrario, mi hermano, dice nuestro Dios, viene el fracaso espiritual. Viene el fracaso. Vemos que Moisés no honra a Dios. Ahí en el verso 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dicho. Fíjese bien,
Dios se molestó con el comportamiento de Moisés. Dios se molesta con el comportamiento de Moisés por dos razones. Una, dice el verso 12, porque no creyó. Y dos, no le glorificó. En el ministerio, mi hermano, el asunto más importante es honrar a Dios. La tentación para muchos es honrarse a sí mismo. Los que honran a Dios, dice su palabra, el que me honra, yo le honro. Amén. Pero a los que le deshonran, mi hermano, dice, yo los rechazaré. Ahí en Números 20:12 indica la forma directa, la ofensa principal, que dice, porque vosotros no creísteis. ¿Cómo no creyeron, mi hermano? Al momento de desobedecer, no creyeron. Cuando Dios le dio la indicación a Moisés y él hizo todo lo contrario, fue un acto de no creer y de desobediencia y de deshonrar a Dios. Y volvemos a lo mismo, mi hermano. Como yo podríamos decir, pero yo sí obedezco a Dios, yo sí creo en Dios. Con el solo hecho, mi hermano, de que Dios dice en su palabra, no dejen de congregarse y no estar en este lugar, yo no le estoy creyendo a Dios. Porque dice, porque allá envía Jehová bendición, lo que decía ahorita nuestra hermana, y vida eterna. No es servicio Didi, ni Uber, ni servicio a domicilio. Dice, los que están ahí, los que estamos aquí. Ahí dice Dios, ahí yo les voy a dar bendición y les voy a dar vida eterna. Yo no voy a ir hasta tu casa a dártelo, nada más porque un día aceptaste a Cristo en tu corazón. Es una forma de desobediencia, mi hermano, es un acto de deshonrar a Dios y es un acto de no estarle creyendo. Cuando puedo estar aquí y no estoy. Dice, no dirigiría la conquista de la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí en el verso 12. No pudo terminar, mi hermano, la gran obra que había comenzado. Yo creo que para Moisés fue lo más frustrante. Haberse enfrentado ante tanto peligro, ante tanta guerra, ante tanta lucha. Y para que a última hora Dios dijera, no entran. Ni tú ni la congregación. Es algo frustrante. Imagínese llegar hasta la meta y que a última hora diga Dios, pues te voy a pasar porque no vas a entrar. Es tremendo, mi hermano. A veces un fracaso espiritual no nos permite acabar la obra de Dios que Dios nos ha dado a hacer. A veces un acto de desobediencia, un acto de no querer escuchar a mi líder, a mi pastor, hace que la obra que Dios inició en nosotros no termine, que no terminemos con ella, que no terminemos con lo que Dios nos mandó a hacer. No es Dios el culpable, dice su palabra, eres tú, con tus decisiones, con tu manera de obedecerme, de querer hacer las cosas como tú piensas. Usted y yo detenemos lo que Dios nos manda a hacer, mi hermano. Y después vemos gente frustrada porque no terminamos lo que Dios un día nos mandó a hacer. No entraría a la tierra prometida. Luego de tantos años en el desierto, Moisés anhelaba, mi hermano, entrar a esa tierra prometida. Oiga, hacía de todo con tal de que avanzara el pueblo. ¿Para qué? Para llegar hasta la tierra que Dios les había mostrado. Entonces, aunque se lo suplicó, mi hermano, encarecidamente, aunque le suplicó, solo se le permitió ver la tierra de lejos. Por eso dice, mi hermano, que en aquel día, oiga, va a haber defendelones. Pero es que, por eso dice en la Biblia, y muchos se van a defender diciendo, en tu nombre hice y en tu nombre dije, y yo hacía,
y deshacía y tanta cosa, milagros y todo. Y Dios les va a decir, yo no te conozco. No te conozco. Porque todo eso lo hacía mi Espíritu Santo. No lo hacías tú. Moisés, aunque suplicó, mi hermano, Dios solo le permitió ver la tierra de lejos. De lejos. Solo se le permitió verla allá a la distancia. Fracasos espirituales nos pueden llevar a perder bendiciones espirituales. El no escuchar a Dios, mi hermano. El no atender a Dios y obedecerle cuando Él nos habla y nos dice que hagamos las cosas de una manera. El liderazgo de Moisés, mi hermano, flaqueó en el momento cuando dejó de confiar en Dios, cuando empezó a actuar por sus propios impulsos. Fíjese, desde la muerte de su hermana en adelante, Moisés fue diferente. Él hablaba con Dios, él platicaba con Dios, pero ya sus acciones y su manera de ser era diferente, mi hermano. Por eso se dice, ten cuidado cuando algo impacte tu vida. Algunos dicen, mi hermano, que no debió de haberla golpeado 2 veces, y en realidad no debió de haberla golpeado ni siquiera una vez. Porque Dios dijo, habla a la roca, ni una ni dos, ni la puntita de la vara. La peña que tenemos aquí, mi hermano, es una figura de Cristo. Como le dijo el apóstol Pablo ahí en el primer libro de Corintios 10:14, donde dice, Cristo sufrió una sola vez por los pecados, nunca una segunda vez. Amén. Murió una sola vez. Dios, mi hermano, le estaba enseñando esto mediante esta figura. Y Moisés debió haberlo protegido, mi hermano. Debió haberlo guardado. Debió haber guardado el significado de la figura en obediencia a Dios. Debió haber obedecido a Dios. Dios le dijo con toda claridad que había que hablarle a la peña. Amén. Eso era todo lo que él tenía que hacer, hablarle, pero desobedeció. Y dice, y al ser la roca una figura de Cristo, se trataba de un acto importante de obediencia, mi hermano. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 14, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fíjese bien lo que dice este texto, mi hermano. Dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos, en unión de Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y esa roca es Cristo. Cristo, mi hermano. Ahora las aguas salieron en abundancia, mi hermano. Leemos ahí que salió abundante agua. El error de Moisés no impidió, mi hermano, que las aguas salieran, porque como decíamos al principio, Dios en su grande misericordia hizo que corrieran las aguas. Muchos hoy en día, mi hermano, confían en Cristo como su Salvador. ¿Verdad que sí? Todos confían en Cristo como su Salvador. Pero todavía están llenos de temores y de incredulidad. Y dice Dios, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso que confías en Cristo como tu Salvador, pero sigues lleno de incredulidad? Y no que usted diga, no creo en Cristo. No, mi hermano, el mínimo ejemplo que le acabo de poner hace unos momentos. Simplemente el que Dios me mande a hacer algo, de estar en este lugar y no venir a este lugar cuando tengo la oportunidad. Es un simple acto de no estarle creyendo a Dios. Es una incredulidad porque, mi hermano, si en verdad creyéramos en Cristo,
Si en verdad creyéramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra vida fuera, wow, espectacular. Diéramos esos frutos que Dios nos manda a dar. Estuviéramos aquí, hiciéramos todo, mi hermano, todo por estar en este lugar y anheláramos muy dentro de nosotros escuchar de su palabra, lo más cerca. A Moisés le encantaba, mi hermano, estar cara a cara con Dios. Y estar en este lugar escuchando a Dios es como estar cara a cara, escuchando lo que Dios nos está hablando. Y eso es, mi hermano, eso es. Muchos, decíamos, creen a Cristo como su lado, pero hay incredulidad. ¿Por qué? Porque no están seguros de su salvación, mi hermano. ¿Qué mal testimonio damos, mi hermano, del poder de Dios cuando no nos fiamos de su palabra y no le creemos? ¿Qué mal testimonio damos cuando la palabra de Dios dice, cuida tu testimonio? Eres carta leída. Todos los ojos están puestos en ti, en todo lo que dices, en todo lo que haces. Mire, mi hermano, la gente de afuera hasta sabe los días que usted tiene que estar en este lugar. A mí en la prepa me decían, me invitaban martes y jueves, daban la casualidad que precisamente martes y jueves a salir, y una amiga decía, no, es que ella va a la iglesia. Y a veces yo no quería venir, mi hermano, pero el tan solo hecho de escucharla que decía, vas a ir a la iglesia, ¿verdad? Entraba el temor en mí en el que yo decía, tengo el tiempo de llegar. Ellos mismos lo saben, mi hermano. Y damos muy mal testimonio cuando podemos estar aquí. A veces hay circunstancias que no nos lo permiten, Dios lo conoce, pero en la mayoría de las veces podemos estar aquí y no estamos. El apóstol Pablo nos habla ahí en Hebreos capítulo 10, verso 12, donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjese algo, el error en esto no fue simplemente una cuestión de golpear la peña, mi hermano. Esta era, dijimos ahorita, es la figura de Cristo, lo cual era algo muy importante. Moisés y Aarón pecaron, mi hermano, al no creer en Dios y al no obedecerle. Por esa razón, mi hermano, Moisés no entra a la tierra prometida. Y no solamente él, sino que todo el pueblo no entró. Vemos que entra la nueva generación, los hijos de los padres. Amén. Entonces, sino hasta después de su muerte, mi hermano. Sabemos que estuvo en la tierra prometida porque apareció en la transfiguración. La incredulidad, mi hermano, tiene muchas formas. Ahorita le decía una simple. Era fácil, mi hermano, ver la incredulidad de Israel. Era fácil, o sea, sus acciones, todo lo que hacían, podíamos ver que en realidad no creían en Dios. Con el simple hecho de haber hecho un becerro, mi hermano, para venerarle, era una forma de no creerle a Dios. Así que como le decía ahorita, no hay necesidad de decir, no creo. Mis acciones, mi hermano, mis acciones demuestran si usted y yo le creemos o no le creemos. Entonces, cuando rehusaron confiar en Dios, mi hermano, ahí en Números 14, y entrar a la tierra prometida, dice que aquí Moisés también fue incrédulo, pero en diferentes circunstancias. Moisés no confió en Dios, mi hermano, para corregir al pueblo de Israel. Y se encargó de hacerlo, dice, cuando Dios no quiso corregir a Israel. La corrección de Dios, mi hermano, hacia Moisés fue muy dura. Podríamos decir, fue un castigo grande. Grande. Él no conduciría a Israel a la tierra prometida.
Otra persona terminaría el trabajo que él comenzó, que él un día soñó terminarlo. Otra persona iba a venir a reemplazarlo, a terminar lo que Dios le había mandado a él hacer. Entonces, mi hermano, esto fue doloroso al corazón de Moisés. Al hombre infiel, mi hermano, no le duele la idea de no cumplir aquello a lo que Dios le ha llamado. No le duele, mi hermano. No le duele, porque a Moisés a última hora le dolió la decisión final de Dios. Y me imagino que, oiga mi hermano, gracias deberíamos de dar a Dios que ahora hacemos las cosas y le lloramos a Dios y Él nos perdona, mi hermano. Porque Moisés lo hizo, pero ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Pero ahora dice Dios, ahora tienen a mi hijo en ustedes. Ahora mi hijo pagó por todos ustedes. ¿Y qué hacemos al desobedecerle, mi hermano? Lo que hizo Moisés, golpearlo. Golpearlo. Cuando la Biblia dice, yo morí una sola vez. Una sola vez morí por ustedes. Pero tal parece que el hombre, mi hermano, lo quieren matar 1000 veces. Y no el hombre, el Hijo de Dios. El cristiano, al no creerle, al no obedecerle, al no cumplir lo que su palabra nos manda hacer. Le estamos golpeando, mi hermano. Y dice su palabra, hay de aquel que pisotea la sangre de Cristo. Hay de aquel que sea estorbo y habla de los mismos de adentro, mi hermano, para que uno de allá de afuera no quiera venir. Hay de aquel que por su mal testimonio, aquel no quiera venir a los pies de Cristo. Así que tengamos cuidado, mi hermano, con las decisiones que tomamos, con el testimonio que estamos dando afuera. Preocupémonos porque nuestro testimonio sea puro y sin mancha, mi hermano. Que no nos encuentren algo de qué culparnos y que tengan fundamento, sino que se cumpla la palabra de Dios donde diga, alégrate. Alégrate cuando por causa de mí te vituperen, cuando hablen por causa de mí mintiendo. Alégrate y que no todo lo que digan sea verdad, mi amor. Entonces es correcto que los maestros y líderes, mi hermano, sean juzgados. Dice su palabra de Dios, van a tener su juicio aparte, ¿verdad? Porque tienen un mayor trabajo. Pero, mi hermano, es injusto mantener a los maestros y líderes en un estándar de perfección, porque a veces llegamos a caer en el error de que decimos, ¿y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es el líder? Si así es él. Somos humanos, mi hermano, con imperfecciones, pero Cristo que mora en nosotros nos hace perfectos. Hay que trabajar para llegar a la perfección que es Cristo. Entonces, es cierto que la conducta del pueblo fue peor que la de Moisés también. Fue peor. ¿Qué nos quiere decir esto, mi amor? Podemos arruinar años de estar en el camino de Dios. Podemos arruinar 40 años de evangelio, 20 años de evangelio, 10 años de evangelio, o desde que nací. Podemos arruinar todos esos años con un pequeño lapso espiritual, con un pequeño acto de desobediencia. Lo puedo arruinar. En aquel día no va a valer, yo nací en el evangelio, Señor. No va a valer. Aún así, se cumple Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A quienes lo aman. Y cuando amamos a una persona, damos todo por esa persona. ¿Verdad que sí?
damos todo. Y si tenemos algo que hacer, pero esa persona nos invita a salir, dejamos lo que teníamos que hacer y nos vamos a la cita. ¿Verdad que sí? Dice aquí, coopera para bien para aquellos que hacen a un lado sus cosas y vienen a escucharme a mí. Solamente para ellos. Ahora, se puede llegar a Jesús con palabras de fe, mi hermano. Como lo dice ahí en Romanos 8 al 10, capítulo 10 del 8 al 10. Así que Moisés, mi hermano, solo debía haber usado palabras de fe. Simples palabras de fe. Hablarle a una roca para traer agua que da vida a la nación de Israel. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es usar esas palabras de fe para hablarle a la roca que es Cristo y que vino y que murió por usted y por mí. Amén. Al final de todo, Dios fue visto como un santo entre los hijos de Israel. Moisés no santificó a Dios, dice ahí su palabra. Dice que no le santificó en ese incidente, pero Dios, dice, se santificó a sí mismo a través de la corrección de Moisés. Así Dios dijo, me vas a honrar, te voy a castigar, para que mi nombre sea enaltecido. Dios obtendrá su gloria, mi hermano, a final de cuentas. Dios simplemente, nuestro Señor Jesucristo, simplemente nos dejó ejemplos en su palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entrar a la tierra prometida. Para que usted y yo podamos disfrutar de esa ciudad hermosa de la cual la Biblia nos habla. Que si usted y yo permanecemos hasta el final, vamos a entrar a ese lugar. Pero a final de cuentas, dice Dios, es tu decisión. Yo te digo cómo haga las cosas. Yo te dejé mis mandamientos, yo te dejé un reglamento, instrucciones las cuales tú decides si sigues o si no sigues. A final de cuentas, dice Dios, yo voy a ser honrado delante de todo el mundo entero. A final de cuentas, yo voy a obtener y voy a seguir obteniendo la victoria de principio a fin. Mi nombre será enaltecido. Así que la pregunta, mi hermano, ¿vendrá a través de nuestra obediencia o de nuestra corrección? ¿Cuál de las dos quiere? ¿Que nuestro Dios venga a través de nuestra obediencia o que venga para corregirnos? Hemos dicho, es mejor hacer caso a la primera. ¿A qué? A que Dios nos dé un coscorrón y vamos a estarnos lamentando toda una vida entera. Amén. Así que, ¿qué nos habló Dios? La incredulidad deshonra a Dios mismo. El no creerle a Dios, el que Dios me diga, ya es el último tiempo, ya voy por mi iglesia, necesito que te prepares, necesito que te llenes más de mí. Si no buscas en casa, asiste a tu iglesia a escuchar palabra de Dios. Y si yo no lo hago, mi hermano, dice Dios, yo deshonro la incredulidad. Honro al que me honra. Siéntase, mi hermano, honrado de estar en este lugar escuchando su palabra. Y cuando tenga oportunidad de venir y no esté aquí, siéntase deshonrado de parte de Dios. Amén. Amén o no amén. A mí me da gusto verles, mi hermano. Y a mí me da mucho gozo cuando veo que mi hermana San Juan o Noemí no pueden estar aquí, pero sus esposos aquí están. Y a mí me gusta mucho eso, me alegra, porque no es de todos, mi hermano. No es de todos, y más los hombres. No es de todos. Entonces, siéntase honrado por parte de Dios. Así que empecemos, mi hermano, y sigamos haciendo las cosas como Dios nos las pide. ¿Para qué? Para que al final usted y yo podamos disfrutar de esa nueva Jerusalén, la cual se nos está preparando para cuando partamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias una vez más, mi Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Jesús, porque una vez más, Señor, nos recuerdas
Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y sabemos que tú vienes pronto, Jesús. Y que lo que estás haciendo, mi Dios, es que nos preparemos. Lo que estás pidiendo es que nos preparemos, que empecemos a lavar nuestros vestidos, que empecemos a llenarnos más y más de ti, que obedezcamos tu palabra, que no solamente digamos soy cristiano, sino que demos testimonio que verdaderamente somos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús, a hacer tu voluntad en nuestras vidas. A que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se da el tiempo de estar en este lugar. Yo te pido les bendigas, mi Dios. Bendíceles grandemente, ayúdales, Padre. Solamente tú sabes, mi Dios, de que ellos tienen necesidad. Pero ayúdales, mi Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalécenos, Jesús. Danos esas nuevas fuerzas como el águila, mi Dios, para llegar hasta la meta, que es verte a ti cara a cara y de gozar de esa nueva Jerusalén, la cual tú nos has prometido a todos los que amamos tu venida. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, quede penetrada en nuestras mentes y en nuestros corazones, mi Dios. Y que cada vez, Jesús, que nosotros vayamos a hacer algo que tú no nos has pedido, nos recuerdes esta palabra. Yo honro a los que me honran. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Gracias, Jesús. Amén.